Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas otra semana más. Quería empezar esta tarde con una práctica también psicoafectiva que nos permita no solo aprender a gestionar de una manera constructiva el dolor a través de esta triple expresión, ablanda, permite, ámate, sino a ir fortaleciendo el cuidado amoroso de nuestro yo como una forma también de ir resolviendo, gestionando del modo más constructivo posible el compromiso, tema que nos ocupa a lo largo de estas sesiones. Así que si os parece, empezamos ya con esta práctica. Práctica psicoafectiva. Ablanda, permite, ámate. Con esta práctica buscamos entrenarnos, aprender a gestionar los sentimientos dolorosos. Para ello vamos a utilizar esas tres palabras, ablanda, permite, ámate, que denotan actitudes que nos van a permitir gestionar el dolor inevitable del modo más adecuado. En principio son palabras contraintuitivas, porque lo que solemos hacer ante el dolor es justamente lo contrario. Cuando aparece el dolor, nuestro cuerpo tiende a endurecerse y nuestra mente tiende a rechazarlo, a resistirse, en mecanismos de defensa automáticos y casi instintivos. Sin embargo, tanto el endurecernos como el rechazarlo o resistirlo, lo que hace es convertir el dolor en sufrimiento y puede prolongarlo indefinidamente. Por el contrario, cuando ablandamos nuestro cuerpo, es como que le hacemos más espacio al dolor. Le permitimos que esté y esto hace que se atenúe. Y también cuando aceptamos el dolor, le estamos dando permiso para que esté ahí, dejamos de estar en guerra con él. Y al dejar de estar en guerra, al aceptarlo, ahí se hace presente también la paz. Aceptar el dolor no significa que me guste, no significa justificarlo, no significa resignarme ni claudicar. No, significa solo hacer las paces con la realidad, con lo que en este momento hay. Entonces me alineo con la realidad y a partir de ahí podré hacer lo que considere adecuado, pero siempre a partir de ese alineamiento básico, inicial, con lo real. Y la tercera palabra es ámate, porque a veces ocurre que cuando sentimos dolor podemos hasta enfadarnos con nosotros mismos y aparecen ahí actitudes de autorreproche, actitudes de culpabilización por historias que probablemente en gran medida provengan de nuestra infancia. Pues bien, todo eso todavía nos rompe más, nos hace más daño. Si siempre necesitamos amarnos, con más razón cuando nos sentimos débiles, frágiles, es decir, cuando nos sentimos vulnerables. Pues bien, vamos a iniciar esta práctica que gira en torno a estas tres palabras, ablanda, permite, ámate, con las que queremos adquirir destreza para vivir el dolor inevitable de una manera constructiva. Para empezar, puedes elegir algo que en este momento te provoque dolor, malestar o simplemente incomodidad. Puede ser algo físico, un dolor corporal, o puede ser algo emocional, un dolor de cualquier tipo. Elige solo uno. ¿Qué es lo que en este momento te duele?
te molesta o te incomoda. Puede ser algo completamente puntual o puede ser también algo crónico que cada tanto reaparece. Elige una cosa. Una vez que ya has elegido algo, trata de nombrarlo con la mayor precisión posible. ¿Qué es exactamente eso que te duele? ¿Cómo se llama? Nómbralo. Quizás te ayude para nombrarlo con precisión, referirte al sentimiento que experimentas, porque podemos caer en la trampa de pensar que lo que nos duele es algo que nos han hecho los demás. Eso ciertamente puede ser un detonante, puede ser un despertador, lo que ha hecho que algo surgiera doloroso en nosotros. Pero lo que nos duele nunca es lo que nos hacen, sino lo que nosotros sentimos a partir de lo que nos hacen. Por eso te decía que puedes nombrar el sentimiento. ¿Cuál es tu sentimiento doloroso, molesto, incómodo? ¿Qué es? Has elegido algo, lo has nombrado, ahora puedes localizarlo en tu cuerpo. ¿Dónde lo sientes? Si es un dolor físico te resultará fácil porque el cuerpo grita el lugar donde te duele. Si es un dolor emocional, en general suele localizarse en la zona que va entre la garganta y el abdomen. Si todavía tienes dificultad para localizarlo, puedes situarlo en la zona del corazón. Hay mucha probabilidad de que aciertes. Una vez localizado en tu cuerpo el sentimiento doloroso, vas a poner toda la atención en ese mismo sentimiento que has elegido y en el lugar de tu cuerpo donde lo estás sintiendo. Lleva ahí la atención. Y manteniendo la atención ahí, puedes empezar a hablarle a tu cuerpo. Puedes decirle, ablanda, ablanda, ablanda. Ablanda, ablanda, ablanda. Y mientras se lo vas diciendo, puedes voluntariamente aflojar los músculos
de ese lugar de tu cuerpo, de modo que puedan distenderse, relajarse, para que la palabra que le diriges, ablanda, se haga realidad. Ablanda, ablanda, ablanda. 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 Puedes ahora hablarle a tu mente. Puedes decirle, permite, permite, permite. Y a la vez que se lo dices, puedes voluntariamente distender toda la zona de tu frente, que es donde generalmente se concentra nuestra resistencia o nuestra rigidez. Distiendes esa zona de modo que tu frente quede relajada, blanda. Y le sigues hablando a tu mente. Permite, permite, permite. No des vueltas, no caviles, no discutas ahora con la realidad. Simplemente acéptala. Permite, permite, permite.
permite, permite, permite. Permite, permite, permite. Permite, permite, permite. Y viviendo esta aceptación profunda, puedes ahora hablarte a ti mismo, a ti misma, favoreciendo un sentimiento de amor hacia ti. Si te ayuda, puedes llevarte la mano al lugar donde sientes el dolor, o también, si quieres, a la zona del corazón. Y favorece el sentimiento de amor hacia ti. Para sostener ese sentimiento, puedes también hablarte con las expresiones que te resulten más adecuadas. Por ejemplo, puedes decirte: me amo también con este dolor. Me acojo con este malestar. No quiero dar vueltas ahora sobre él. Solo quiero poner amor ahí donde hay dolor. Vamos a permanecer un tiempo en silencio, viviendo esta triple actitud. Ablanda, permite, ámate. Como en toda práctica, no se trata ahora de analizar nada, de dar vueltas mentalmente, de cavilar, sino de conectar con las sensaciones que encierra cada una de esas palabras. Ablanda tu cuerpo, permite o acepta y ámate. Ahí nos quedamos un tiempo en silencio.
Podemos hacer una respiración profunda, pausada, sintiendo nuestro cuerpo. Para poco a poco ir abriendo los ojos y percibir lo que nos rodea. Y empezar así el tema de esta tarde. Un tema con el que concluiríamos este primer capítulo, centrado en la dificultad para vivir el compromiso cuando en nuestra persona hay un componente narcisista importante. Por eso quería terminar o cerrar este primer capítulo con esta cuestión: narcisismo y espiritualidad. Es un tema cuyo desarrollo podéis encontrar en las páginas de la 33 a la 41 y ahí lo iniciamos. Me parece evidente que para una persona hambrienta la primera urgencia consiste en saciar su hambre. Es la primera necesidad, es lo primero que nos reclama, y esto vale tanto para el sentido físico, o si queréis fisiológico, como para también el sentido psicológico. Cuando tenemos un hambre físico o psicológico muy grande, es como que toda nuestra energía se orienta en saciar del modo que sea ese hambre que estamos padeciendo. Junto con ello me gustaría hacer otra precisión que para mí resulta evidente, sin que signifique justificación, pero me parece claro que cada persona hace en todo momento lo mejor que sabe y puede, teniendo en cuenta sus condicionamientos psíquicos y su mapa mental. Aquello que hacemos depende de los condicionamientos psíquicos que tienen poder en nosotros, entre ellos, por ejemplo, ese hambre al que hacía referencia antes, y también la representación mental que tenemos del mundo, de la realidad y de nosotros mismos. En la misma línea, es evidente que cada persona ve en cada momento solo lo que puede ver, de acuerdo al nivel de consciencia en que se encuentra. Y cuando el nivel de consciencia es un nivel determinado, no se le puede pedir a esta persona que vea más allá del propio nivel en el que ella se halla. Sabemos también, por otro lado, que el ego busca apropiarse de todo aquello que encuentra a su alcance, porque al ser, por definición, por naturaleza vacío, necesita cargar su energía, necesita alimentarse para conseguir la sensación de sentirse vivo, apropiándose, la apropiación es una característica básica del ego, igual que de la mente, apropiándose de todo aquello que pueda encontrar a su paso. Por lo que el narcisismo hará acto de presencia prácticamente en todos los sectores de nuestra existencia. No hay nada que no, en principio, pueda constituir alimento para el ego y, por tanto, también material del que se va a apropiar en función del propio narcisismo. Una vez más, permitidme que resumamos, aunque sea solo enumerándolas, las necesidades narcisistas, porque estas van a explicar mucho después del comportamiento de la persona en la que tienen mayor o menor influjo. Estas necesidades son las siguientes: la de tener razón, la de sobresalir, la de ser especial, sentirse reconocido e incluso aplaudido, sentirse importante y destacar por encima de otros. Tales necesidades explican
como decía antes, que el narcisismo aceche en cualquier ámbito de la existencia humana, en la profesión, en las relaciones, en la política, en la religión, en el compromiso. No hay ningún ámbito, no hay ninguna dimensión de la existencia humana que quede a salvo de este afán apropiador de un ego, sobre todo si el ego tiene una carga notablemente narcisista. No hay nada que quede a salvo, porque todo puede constituir un alimento sumamente goloso para este ego narcisista que busca a toda costa tratar de afirmarse y de sostenerse. Pues bien, tampoco la espiritualidad queda al margen de ese mismo impulso del ego, porque también el ego narcisista puede colonizar la espiritualidad, lo que en la práctica significa parasitarla. Y parasitar la espiritualidad consiste, lógicamente, en pervertirla de una manera radical y bloquearla, en el tema que a nosotros nos interesa, bloquearla en la dimensión hacia afuera o en la dimensión de compromiso. ¿Cuáles son las conexiones que se suelen establecer entre narcisismo y espiritualidad? Conexiones que explicarían por qué desde el narcisismo es prácticamente imposible vivir el compromiso. Las conexiones serían las siguientes. La primera es la búsqueda de seguridades incontestables. Recordad una vez más que un rasgo característico de la personalidad narcisista es el poseer un sentido muy frágil del propio yo, lo cual significa estar padeciendo una sensación de una notable inseguridad afectiva. Entonces, esta persona que padece tal sufrimiento, lo que está buscando y anhelando por encima de todo es alguna seguridad a la que aferrarse. Eso explica, por ejemplo, que en el campo religioso haya podido entender la religión como una oferta de salvación y de certeza absoluta. Y esto explica que en la religión la personalidad narcisista encuentre un ámbito propio, específico, con el que conecte fácilmente, porque si yo voy buscando una seguridad absoluta que me haga sentir también interiormente seguro y confiado, cuando recibo la propuesta o la oferta de algo que me promete esa seguridad, es comprensible que me aferre a ello. Y lo mismo puede aplicarse a la espiritualidad, cuando se lee la espiritualidad como un alimento al servicio del yo. Algo que luego, por cierto, las tradiciones espirituales han denunciado bajo esta etiqueta de materialismo espiritual, como el mayor riesgo en el que la espiritualidad puede caer, y que no es otra cosa nada más que cuando el ego se apropia aquello que en principio es lo más noble, lo más sagrado, lo más espiritual, pero se lo apropia en beneficio propio. ¿Y para qué se lo apropia? ¿Qué persigue con ello? Pues como decía antes, obtener una sensación de seguridad que le permita sortear el malestar que su inseguridad le provoca. Hay una segunda conexión curiosa, ¿no?, entre narcisismo y espiritualidad, y es el atractivo que puede tener lo que podemos denominar también como aura espiritual, y que en algunos momentos, quizá también en nuestra cultura, en este momento de nuestra historia, pueda verse incluso como una moda. Esto conecta fácilmente con la necesidad narcisista de sentirse especial. Entonces, si por los motivos que fuere, en una cultura determinada, lo que llamamos espiritual otorga una especie de aura y se pone un poquito de moda por los factores que sea, es normal que constituya, visto desde este ángulo, un alimento también muy apetitoso para este yo que está buscando revertirse de aquello que le dé un aura, en cierto modo, especial. Una tercera conexión. La espiritualidad indudablemente aporta herramientas, aporta un determinado lenguaje, aporta la relación con grupos que están en la misma búsqueda,
e incluso aporta un tono, por llamarlo así, intimista, y todo ello casa muy bien con la personalidad narcisista. Y de pronto, esta personalidad narcisista, aparte de lo que supone que le puede aportar la espiritualidad como algo reconocido, que comporta cierto aura de ser especial, esta persona, digo, encuentra un grupo con el que sintoniza en esta misma búsqueda, encuentra un lenguaje que también, en cierto modo, le hace creerse especial, encuentra un tono intimista en el que manejarse. Todo eso puede favorecer también la respuesta que está buscando desde su propia necesidad narcisista. En definitiva, también en este campo la personalidad narcisista puede utilizar todo esto, todo ello, para construir un paraíso a su medida en el que sentirse no solo cómodo, sino incluso momentáneamente seguro o confiado. Y finalmente hay un cuarto elemento que establece una conexión entre narcisismo y espiritualidad. Sería esta: el que la vivencia de la espiritualidad puede llevarse a cabo en principio de una manera que el individualismo no se vea cuestionado. Es cierto que se trataría de una espiritualidad, o si me permitís, pseudoespiritualidad, desvinculada de la realidad y desvinculada del compromiso. Pero precisamente porque mantiene a salvo el individualismo, porque no lo cuestiona, porque no lo critica, ahí la personalidad narcisista puede sentirse sumamente cómoda, porque aquello que constituiría el objeto de la crítica más fuerte, su propio narcisismo, egocentrismo, individualismo, queda a salvo en este modo de entender lo que llamamos espiritualidad. Quiero detenerme en esto un poquito más. A mí me parece que un factor característico de la espiritualidad no religiosa es, visto desde este ángulo, lo que podríamos denominar la ausencia de confrontación con un otro. Y lo explico un poquito más. Cuando una persona tiene una vivencia religiosa, la religión, lo cual no quiere decir que la religión libere también de toda la trampa narcisista, porque esta es otra historia y ella también establecería otro tipo de conexiones. Pero en la vivencia religiosa, en la religión teísta, hay siempre en principio la confrontación con un otro, con un tú, cualquiera que sea la forma en que se le llame. En principio, la referencia de este otro o de este tú puede operar como una fuerza liberadora del narcisismo egocentrado. Yo que estoy encerrado en mí mismo, pero cuando me abro a vivir la dimensión religiosa, me veo orientado hacia alguien distinto de mí. Esto luego conllevará evidentemente otros problemas en los que ahora no podemos entrar, ¿no? Pero de entrada hay una referencia ajena al propio ego, ajena al propio yo, que sirve como de confrontación. Pero sin embargo, en una espiritualidad no religiosa, esto de entrada no existe, no hay un otro, y esta no presencia de un otro puede fortalecer ese mismo individualismo que caracteriza la vivencia de una espiritualidad narcisista. Es decir, la no presencia de un otro reconocido en esta espiritualidad, lo que puede en la práctica realizar es un fortalecimiento de aquella característica básica también narcisista que hemos llamado autorreferencialidad, con lo cual se estaría pervirtiendo de manera sustancial o de manera radical justo lo que es el núcleo de la espiritualidad genuina. ¿Cuál es ese núcleo? La desapropiación, la donación y la entrega. Pero cuando se vive bajo esta trampa de que en ausencia de otro la propia personalidad narcisista se repliega sobre ella misma,
podrá seguir llamándose espiritual, pero la espiritualidad quedará radicalmente pervertida. También en la misma línea se establece con facilidad un riesgo cómplice entre narcisismo y no dualidad, y no es raro encontrar que personas con un perfil notablemente narcisista se vean atraídas también por esto que llamamos no dualidad. ¿Por qué? Pues también aquí por varios motivos. En primer lugar, por la búsqueda de un yo iluminado, más allá del término que queramos utilizar, que conecta también con la necesidad narcisista de sentirse especial. Y si yo he oído, intuyo, me dicen que la no dualidad te va a regalar o a otorgar una experiencia de iluminación, no es nada extraño que el yo narcisista corra enseguida, inicie una carrera en pos de esa promesa que parece venir de la no dualidad. Por otro lado, la no dualidad también puede dar lugar a una lectura en la que se niegue en la práctica el plano fenoménico, es decir, el plano de las formas, con lo cual da como resultado un espiritualismo desimplicado. Un espiritualismo, luego lo veremos un poquito más despacio, característico de ciertos círculos o de ciertas corrientes de la nueva era. Como hay una lectura de lo no dual según el cual el mundo fenoménico, el mundo de las formas, de los objetos, el mundo de las apariencias, no tiene absolutamente ningún valor, todo ello queda desechado y en ese quedar desechado también, el mundo de las formas, el resultado es que queda únicamente un espiritualismo o pseudoespiritualismo completamente etéreo y desimplicado. Y en tercer lugar, hay una conexión también posible entre cierta lectura de la no dualidad y del narcisismo que se concreta en estos puntos, cuando se vive el silencio como refugio. Entonces, lejos de vivirse el silencio como puerta a la propia profundidad y como puerta al reconocimiento y a la comprensión de lo real, se vive como un refugio en el que yo me aíslo sobre mí mismo de una manera egocentrada. Se puede vivir también en esta lectura de la no dualidad la espiritualidad como huida de lo psicológico, de todo aquello que a mí psicológicamente me molesta, no me agrada, o simplemente de aquello psicológico en mí a lo que no quiero prestar atención. Puedo encontrar en la espiritualidad y en la no dualidad, aunque sea lógicamente en lecturas erróneas de ambas, puedo encontrar el pretexto perfecto para evitar el encuentro con lo psicológico. Y puedo también utilizar la espiritualidad y la no dualidad, así falsamente entendidas, como una huida del compromiso. Porque si todo este mundo fenoménico de las formas carece en realidad de importancia, ¿qué sentido tiene que yo me comprometa en ello? En definitiva, si os dais cuenta, esta forma de entender la no dualidad y de entender la espiritualidad guarda una conexión muy directa con el narcisismo y da como resultado lo que en algunas ocasiones hemos denominado el bypass espiritual, el querer conseguir un atajo para evitar aquello que me desagrada o aquello que complicaría mi existencia, es decir, para evitar el trabajo psicológico y para evitar también el compromiso. Lógicamente, las consecuencias de esto son fatales porque nos mantienen en la ignorancia y nos encierran en un narcisismo poderosamente reforzado. Quería traer un par de ejemplos solo por si puede ayudar a entender esto de una forma más práctica. Son expresiones que pueden inducir a error, dando lugar a posturas también de pasividad o de dejadez. Son expresiones tomadas de dos textos, voy a traer únicamente, que en principio son susceptibles, y enseguida lo diré, de una lectura adecuada, una lectura que incluso yo mismo puedo compartir,
pero que si no se está muy atento, muy lúcido, pueden también ser susceptibles de una lectura profundamente engañosa que deforman tanto la espiritualidad como, en definitiva, la comprensión de lo que somos. Voy con el primero de ellos. Está tomado de un libro muy conocido, muy extendido, Un curso de milagros, y dice así en el número 268. Fui creado en el amor y en el amor he de morar para siempre. ¿Qué podría asustarme si dejo que todas las cosas sean exactamente como son? Como decía antes, yo puedo encontrarme con esta frase y entender en sentido profundo lo que quiere decir. No solo entenderlo, sino compartirlo. Porque en el plano profundo yo estoy totalmente de acuerdo con esto. En el plano profundo lo que somos está ya salvado. En el plano profundo no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro. Esto es así. Sin embargo, esta frase, si no se matiza más, encierra también el riesgo de un espiritualismo o pseudo-espiritualismo que me parece totalmente desencarnado, por tanto etéreo, desimplicado y por tanto también erróneo y peligroso. Esto por un lado. Luego hay otra frase en la misma línea de una autora, Eileen Cady, en un librito que titula La voz interior, que dice lo siguiente: las almas que moran en mí, las que viven, se mueven y tienen su ser en mi luz y en mi amor, están totalmente protegidas frente a cualquier fuerza de carácter destructivo. Y me ocurre con esta expresión exactamente lo mismo que con la anterior. Yo la puedo entender, lo que dice. No solo eso, estoy totalmente de acuerdo con ella, con esta frase, cuando la leo desde ese nivel profundo o el nivel de nuestra identidad. Hay algo en nosotros que está siempre a salvo. Hay algo en nosotros que es indestructible. Lo que somos en profundidad casa con esta expresión. Pero me parece que ocurre, si no se matiza más, lo mismo que con la anterior, que es susceptible de una lectura errónea, equivocada, no solo, por tanto, arriesgada, sino que fácilmente induce a error y que se manifiesta en las consecuencias prácticas. Yo creo que este tipo de expresiones, cuando no son matizadas y que conducen fácilmente a un pseudoespiritualismo desencarnado, adolecen de una doble trampa que las explican. La primera trampa es que se produce un olvido de nuestra naturaleza paradójica. Es decir, tales expresiones hablan de nuestra dimensión profunda, pero me parece que silencian, descuidan, ignoran, olvidan, ocultan o niegan nuestra dimensión psicológica, mental o nuestra personalidad, si lo queréis llamar así. En realidad, estamos viendo que la atención adecuada de toda la realidad implica que nos hagamos responsables no solo de nuestra identidad, que se halla a salvo, sino también de nuestra personalidad, con todo lo que eso implica de trabajo psicológico, trabajo relacional, trabajo social, etc. Y hay una segunda trampa. La segunda trampa es el dualismo práctico que encierran, sobre todo en esta segunda expresión que he leído, cuando se habla de mí, mi amor, mi ser, etc., diera la impresión de que se está hablando de una realidad separada de nosotros mismos y por tanto se está estableciendo un dualismo que creo que no se sostiene. Porque todo eso que esa expresión habla de mi ser, mi vida, mi luz, en realidad no está hablando de algo ajeno, separado de lo que somos, sino que se refiere a nuestra identidad profunda. Pero si esto no se matiza, se nos cuela de rondón un dualismo que teóricamente se niega, porque estas afirmaciones dicen nacer de una no dualidad, pero que en la práctica se está negando y esto tiene consecuencias graves. En definitiva, puede suceder que utilicemos prácticas espirituales para ocultar, esquivar, negar, evitar, hacer frente a conflictos internos no resueltos.
Este riesgo es muy propio de un ego que busca sobre todo su bienestar. Podemos utilizar también prácticas espirituales para no reconocer aquellos aspectos de nuestra vida que nos causan dolor, o que nos causan preocupación, o que nos dan miedo. Y entonces nos podemos refugiar en la espiritualidad para no verlo, como si cerráramos los ojos ante ellos. Es a todo esto precisamente a lo que se le llama bypass. Un bypass espiritual en el que queremos encontrar un atajo para no vernos con aquello que queremos evitar. Bob Hoffman lo ha expresado de una forma, me parece, muy elocuente. Dice él: mucha gente que hace un cierto trabajo espiritual pone nata montada encima de la basura. La nata montada es auténtica, pero la basura empezará a apestar a través de la nata montada. Esto ocurre cuando no tenemos en cuenta los dos niveles de nuestra realidad, cuando olvidamos la problemática psicológica con todo lo que ello implica. Puede que nuestra práctica espiritual, en el mejor de los casos, sea auténtica, sea acertada, pero el hecho de no prestar atención y cuidado de nuestra dimensión personal es como poner nata encima de basura. O dicho con otra metáfora o con otra imagen, es utilizar las prácticas espirituales como una tirita espiritual sin desear ninguna transformación real. La trampa aquí es grave porque nos olvidamos de la búsqueda de la verdad de nosotros mismos y nos conformamos con, entre comillas, apaciguar aquello que puede crearnos malestar. Todo esto se traduce o se plasma en un riesgo grande de vivir la espiritualidad como refugio narcisista. Y quiero anotar algunos rasgos que me parecen típicos de esa trampa, cuando, a lo mejor sin querer, de una forma inadvertida e incluso inconsciente, podemos caer en el engaño de vivir la espiritualidad como refugio y refugio narcisista. Uno es la evasión ante la realidad, nos evadimos, nos escapamos de la realidad. Otro es que estamos justificando nuestra propia comodidad porque estamos evitando o ocultando aquello que nos podría incomodar. Otro rasgo es que esta forma de vivir la espiritualidad se sostiene y se alimenta a la vez en la atmósfera narcisista de nuestra cultura en la que hablábamos en un encuentro anterior. Otro rasgo es que lo que genera es un espiritualismo individualista, en cierto modo etéreo y desimplicado. Genera también una resignación más o menos fatalista, justo lo contrario a un compromiso lúcido. Genera también con frecuencia una actitud de indiferencia o de pasotismo, porque lo que está persiguiendo la persona es su propia comodidad. Entonces tiende a pasar de todo aquello que pueda generarle implicación. En la práctica se suele vivir como refugio, justificación y evitación de lo que nos desagrada. En realidad, el resultado de esta espiritualidad que cae en la trampa del narcisismo y que se termina viviendo como un refugio narcisista no puede ser otro nada más que este espiritualismo que utiliza, estamos hablando de materialismo espiritual, utiliza la espiritualidad para autoafirmarse, para darse importancia, escondiendo a la vez necesidades inconscientes. Por todo ello es una espiritualidad, entre comillas, un espiritualismo tramposo. Es tramposo ¿por qué? Porque en él el ego se aprovecha de esta espiritualidad en beneficio propio. Repito lo que las tradiciones sapienciales han nombrado siempre como materialismo espiritual. Esta espiritualidad es tramposa también porque alimenta y acrecienta el propio narcisismo. Es tramposa también, en definitiva, porque perpetúa la ignorancia, alimentando de ese modo la confusión y el sufrimiento. Y es tramposa porque ignora la esencia misma de la espiritualidad genuina o de la espiritualidad auténtica,
que es justamente lo contrario o lo opuesto a los rasgos de esta pseudoespiritualidad que acabo de mencionar. El resultado no puede ser otro nada más que una banalización de la espiritualidad. Espiritualidad que a partir de ahí se verá como un artículo de consumo, como algo que yo consumo para alimentar el propio ego, incluso como alienación en forma de evasión o de entretenimiento o de compensación, incluso también como negocio espiritual. Sabemos que todo lo que se pone de moda es susceptible de sacar algún beneficio de ello también en el plano económico. En una palabra, hemos reducido la espiritualidad genuina en una religión del ego, una religión en la que el ego se siente cómodo porque cree encontrar respuesta a sus propias necesidades narcisistas. Por el contrario, la comprensión nos permite reconocer la espiritualidad como profundidad humana, que no deja nada fuera, que no hace trampas, que no oculta nada, que no se distrae de nada de lo que existe. Y al mismo tiempo, esta comprensión sitúa el compromiso como la expresión natural de aquella espiritualidad y advierte con lucidez del riesgo del narcisismo que en cualquier momento nos puede acechar. En definitiva, la espiritualidad es certeza y vivencia de no separación. Es justamente lo contrario a lo que se vive desde el narcisismo. Espiritualidad igualmente es cuidado, de modo que esto puede constituir un test de la vivencia o no de nuestra propia espiritualidad. ¿Cómo vivo yo el cuidado? Cuidado de mí, cuidado de los otros, cuidado de las cosas, cuidado de todo el planeta. Y en definitiva, y termino ya, todo esto remite a la necesidad de un trabajo psicológico que forma parte del camino espiritual. Fijaos que es justamente lo contrario de lo que ocurría en la pseudoespiritualidad, donde, haciendo una especie de lo que hemos denominado bypass, se trataba de ladear todo ese trabajo psicológico. Aquí se potencia el trabajo psicológico. ¿Para qué? Para poner luz en lo que vivimos. En definitiva, para poner verdad. Desde el amor a la verdad, la lucidez y la humildad. Porque el camino espiritual no es un camino para sentirnos bien. No es un camino para que nuestro ego se encuentre a gusto. El camino espiritual es un camino de verdad. Y es un camino que nos permite reeducar el funcionamiento narcisista que podemos todavía seguir arrastrando. Por tanto, la espiritualidad no casa con el narcisismo, aunque lo comprenda, sino que nos libera eficazmente de él. Pues hasta aquí el tema de esta tarde. Muchas gracias una vez más por vuestra presencia, vuestra confianza. Que tengáis una buena semana y hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.